¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Nuevamente sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa del Evangelio Eterno. Enseña acerca de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que este tema será de bendiciones para ustedes. Y sin más preámbulos, dejamos con ustedes al pastor Hugo Gambetta. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa, el Evangelio Eterno. Estamos estudiando en la serie La Fe de Jesús y hoy nos toca la lección número 5, que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca de las señales que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como este tema es tan importante, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra. ¿Me acompañas? Inclinando el rostro, cerrando tus ojos y comunicándote con tu Dios. Amantísimo Padre Celestial, qué bueno es dirigirnos a ti en esta hora nuevamente para agradecerte infinitamente por la manera como tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias por el privilegio de llamarte Padre nuestro. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y te pedimos por el pedido y la necesidad que hay en el corazón de cada persona que escucha en esta hora. Padre Santo, sé propicio a cada uno de nosotros. Y ahora al abrir las páginas de tu santo libro, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos enseñe tu verdad. Ayúdanos a prepararnos y ayudar a preparar a nuestras familias para estar listas para el día de tu venida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. En cierta ocasión los discípulos se acercaron al Señor Jesús para hacerle una pregunta muy importante. San Mateo capítulo 24. Y te invito a que busques en la palabra de Dios conmigo este capítulo que se conoce como el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, las señales del fin del mundo. San Mateo capítulo 24. Vamos a comenzar leyendo el versículo 3. Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron sus discípulos y le preguntaron diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. A la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?, el Señor Jesús responde con un sinnúmero de señales que anuncian o que habrían de anunciar su venida. La primera pregunta en nuestra lección número 5 dice: ¿qué preguntaron los discípulos al Señor Jesús? Y la respuesta obviamente es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La segunda pregunta dice: ¿se sabe la fecha del regreso del Señor Jesús? Bueno, allí mismo en San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 36, el Señor Jesús dijo estas palabras: Empero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Siendo que no sabemos el día ni la hora de la venida del Señor Jesús, ¿para qué entonces nos daría Él las señales que habrían de suceder antes de su venida? Bueno, justamente para mostrarnos cuán cercana está su venida. Allí mismo en San Mateo, capítulo 24, dice en el versículo 32 en adelante: de la higuera
aprended esta lección. Cuando ya su rama se enternece y comienzan a brotar sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis el cumplimiento de todas estas cosas, sabed que está cerca a las mismas puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Así que cuando veamos el cumplimiento de las señales, sabremos que está cerca a las mismas puertas la venida del Señor Jesús. No podremos saber el día ni la hora, pero sí nos dice la Escritura que no estamos en tinieblas como para no saber cuándo se acerca su venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, encontramos la respuesta a la tercera pregunta. ¿Estamos en tinieblas con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y noten la respuesta del apóstol San Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Hermanos, acerca del tiempo y del momento, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis muy bien que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros sois todos hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Así que se nos amonesta a vigilar, a estar al tanto de los acontecimientos, de las señales que están sucediendo, para entonces saber cuándo será o cuán cercana está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten que una de las cosas que dijo el apóstol es, cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Justamente estas son las dos palabras de este nuevo siglo en el cual hemos entrado. Desde el ataque terrorista a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, las dos palabras más importantes en el vocabulario de la nación del norte son paz y seguridad. Sobre todo seguridad para esta nación y la paz en el mundo para que pueda terminarse el terrorismo. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Que ese día no nos tome a nosotros por sorpresa. Por eso el Señor Jesús dejó las señales que habrían de acontecer. Volvamos a San Mateo en el capítulo 24 y vamos a repasar algunas de estas señales que mencionó el Señor Jesús. Pregunta número 4 de nuestra lección. ¿Qué señales mencionó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hay señales en el mundo físico, hay señales en el mundo social, hay señales en el mundo político, hay señales en el mundo religioso. Todas estas señales nos anuncian la cercanía de su venida. Por ejemplo, en el mundo religioso, el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Él menciona, Mateo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Amigo que me escuchas, ¿por qué crees que hay tanto engaño? ¿Por qué crees que hay tanta confusión en el área religiosa? Tantos diciendo yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Mi iglesia es la verdadera, no la mía. Toda esa confusión en el mundo religioso
es cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Nuevamente, un poquito más adelante, dice en el versículo 11, se levantarán muchos falsos maestros, falsos profetas, y engañarán a muchos. Así que el engaño sería una de las características de este tiempo final. Y si la repetición es muestra de importancia, por tercera vez en este sermón profético, el Señor Jesús repite, San Mateo capítulo 24 y versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros, prodigios, para engañar, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Y él amonesta, mirad, os lo he dicho de antemano. Así que, amigo que me escuchas, habría señales en el mundo religioso, engaño, falsedad. El apóstol San Pablo, hablando acerca justamente del mundo religioso, él menciona algunas señales más allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Señales en el mundo social y en el mundo religioso. Comenzando allí con el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5, declara lo siguiente. Esto es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Tienes que tener esto en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Oh, qué señales tan claras del tiempo actual en que estamos viviendo. El crimen, la mundanalidad, la apariencia de piedad aún en muchos que se ponen un manto religioso para engañar a la gente. Señales en el mundo religioso y en el mundo social. Blasfemia, desobedientes a los padres, intemperantes, aborrecedores, arrebatados. El crimen iría a un aumento. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó también en San Mateo, en el capítulo 24, que es el pasaje que estamos estudiando juntos. Dice él en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. La maldad iría en aumento de tal manera que la mayoría de la gente perdería el afecto, la misericordia y el amor los unos para con los otros. Y San Mateo capítulo 24 y versículo 37 dice el Señor Jesús, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fue en los días antes de Noé? Génesis capítulo 6 nos dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Y a Jehová le pesó el hecho de haber creado el hombre en la tierra. Le dolió en su corazón, porque la maldad había llegado al colmo. Y nuevamente en el versículo 11 y 12 dice, a la vista de Dios, la tierra se había corrompido, estaba llena de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba llena de maldad, que
toda la gente había corrompido su camino sobre la tierra. Señales en el mundo social. Estamos viviendo como en los días de Noé, o también dijo el Señor Jesús, como en los días de Sodoma y Gomorra. Esto es San Lucas, capítulo 17. Noten cómo el Señor Jesús describe los eventos que habrían de caracterizar esta época final en la cual nosotros estamos viviendo. San Lucas 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así será también el día en que el Hijo del Hombre regrese. Y luego dice en el versículo 28, también será como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que, amigo que me escuchas, una de las características del tiempo en que estamos viviendo es la maldad, la inmoralidad. En los días de Sodoma y Gomorra, la maldad había llegado a tal colmo que Dios dijo basta y decidió destruir a esas ciudades. ¿Sabes tú cuál era el pecado prevaleciente en Sodoma? ¿Sabes lo que quiere decir sodomismo? El pecado del sodomismo, de donde viene, tomado de la antigua Sodoma y Gomorra, es justamente el pecado de la inmoralidad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo. Dice que Sodoma proclamaba su pecado, no lo escondía, igual que hoy en día, que ya abiertamente declaran lo que son y no les da ni vergüenza. Por haber llegado a estar el mundo como está hoy en día, Dios va a actuar como actuó antiguamente entre los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Hemos visto entonces señales en el mundo social, en el mundo religioso. Volvamos por un momento a San Mateo capítulo 24. Vamos a ver algunas señales también en el mundo político. Dijo el Señor Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice el versículo 6, nación contra nación, reino contra reino. Noten, guerras. El siglo pasado fue el siglo de las dos grandes guerras mundiales. Pero en lo que va de este siglo estamos envueltos en distintas partes de la tierra, en sangrientas guerras, rumores de guerras, conflictos en distintas partes de la tierra. Ya el conflicto en Irak ha llegado supuestamente a terminar y sin embargo la guerra de guerrilla sigue en distintas partes. ¿Sabes? Todas estas son señales de cuán cercana está la venida del Señor Jesús. También habría en el mundo social algunas condiciones que prevalecerían, como es la riqueza de algunos a costa de la pobreza de otros, el explotar a la gente, el rico aprovechándose del pobre, no pagándole su merecido salario. Eso lo puedes encontrar en el libro de Santiago, en el capítulo 5, y es la respuesta a la pregunta número 5, ¿qué condiciones sociales prevalecerían en el mundo? Habría una condición de diferencias de clases entre el rico, entre el pobre, la extorsión, el rico aprovechándose y reteniendo injustamente el salario del pobre, enriqueciéndose a costa de los demás. Aullad, dice, os ricos, porque vuestras riquezas os serán desbaratadas en un momento. La palabra de Dios anuncia que vendrá una caída del dinero y hay naciones que ya han pasado por eso, de ver cómo el dinero se les hace agua, que no les vale de nada porque pierde su valor. Todo esto estaba profetizado en la palabra de Dios. Pero también, amigo que me escuchas, en el mundo científico habría señales. San Mateo capítulo 24 nos habla acerca de cómo se multiplicaría el conocimiento, y Daniel capítulo 12 y versículo 4 nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin,
muchos correrán de un lugar para otro y la ciencia se multiplicará. El avance científico es tal que nos deja pasmados. En los últimos 30 años la tecnología ha avanzado a pasos tan agigantados que puede decirse que se ha logrado mayor conocimiento, mayor expansión de la ciencia que en los 2000 años anteriores, en los últimos 30 años de la existencia del ser humano. Todas estas señales nos muestran cuán cercana está la venida del Señor, pero veamos unas señales más. Son impresionantes. San Mateo capítulo 24, señales en el mundo cosmológico, en el mundo físico. San Mateo capítulo 24, dice el versículo 29, enseguida después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias o los poderes de los cielos serán conmovidos, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con grande poder y gran gloria. 3 señales, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Sabes? Apocalipsis capítulo 6 nos menciona que al abrirse el 6º sello, que es el último periodo de la historia justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se mencionan estas mismas señales. Dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12. Miré cuando se abrió el 6º sello. El 7º sello es la venida del Señor. Se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como un saco de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Todas estas señales se han cumplido ya. Al abrirse el 6º sello, ese gran terremoto fue el terremoto de Lisboa. A esto le siguió el día oscuro, el 19 de mayo del año 1780. Amaneció como cualquier otro día, pero a las 9 de la mañana comenzó a oscurecerse y se puso tan oscuro que parecía medianoche en noche sin luna. Un famoso astrónomo, hablando sobre ese acontecimiento, este es el astrónomo Herschel, declaró: fue un fenómeno maravilloso de la naturaleza, cuyo relato se le hará siempre con interés y que ninguna filosofía sabrá jamás explicar. No tiene explicación el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Luego siguió otro evento. Esa misma noche la luna se puso roja como sangre y no daba su resplandor. Y el 13 de noviembre del año 1833 fue la famosa lluvia de meteoritos, de estrellas fugaces, más grande en la historia de la humanidad. Se miraba el cielo caer las estrellas como que fuera un 4 de julio los fuegos artificiales. Algo tremendo, miles de estrellas de un punto focal del cielo eran arrojadas para todas partes. Se conoce como la lluvia de meteoritos de las Leónidas, y esto duró durante toda la noche hasta el amanecer del próximo día. Señales precursoras que traen la entrada del último periodo de la historia de este mundo. Y de ahí en adelante comenzaron a cumplirse todas las demás señales que el Señor Jesús había predicho. Sabes que estudiando la palabra de Dios, llegué a encontrar un total de 54 señales que están predichas en la palabra de Dios. Obviamente en este corto estudio no podemos verlas todas. Hemos visto muchas de esas. 52 señales sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, todas se están cumpliendo literalmente. No queda ninguna por cumplir todavía. Hay solamente una palabra del Señor Jesús
que aún no se ha cumplido. Y él dice en Mateo 24, versículo 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Lo único que falta, amigo, es que el mundo entero escuche las buenas nuevas del pronto regreso del Señor Jesús. Y entonces Jesús vendrá en las nubes del cielo para buscar a sus hijos. ¿Qué es lo que debemos hacer al ver el cumplimiento de todas estas señales? Bueno, nuestra lección nos dice que debemos estar atentos a las señales de los tiempos. San Lucas capítulo 21, versículo 28 al 31, debemos fijarnos en las cosas que están sucediendo y ver en ellas el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Pero más aún prepararnos y estar apercibidos. San Mateo capítulo 24, el Señor Jesús dijo estas palabras, versículo 42, velad, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el versículo 24 vuelve a enfatizar, por tanto estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amigo que me escuchas, el Señor Jesús te está llamando a prepararte para el día de su venida. Queda muy poco tiempo para que Él aparezca en las nubes del cielo. Y esta es tu oportunidad para prepararte tú y ayudar a preparar a tu familia. Quisieras en esta hora pedirle al Señor que Él te ayude a tomar esta decisión en esta misma hora. Te invito a que ores conmigo. Amantísimo Padre y Dios, a través de Jesucristo venimos ante tu presencia para pedirte que el impacto que tu palabra ha hecho en nosotros perdure y nos lleve a tomar decisiones para vida eterna. Bendice a cada oyente en esta hora, que tu Espíritu Santo conmueva cada corazón y que tomemos la decisión de prepararnos y ayudar a preparar a otros para el día de tu regreso. Gracias por la verdad de tu palabra y gracias porque juntos estamos aprendiendo cómo estar listos para el día de tu venida. Danos tu bendición en esta hora. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor.